presentación. Les voy a estar hablando de una presentación, o sea, voy a hacer una presentación que presenté el año pasado en un encuentro de CALAS en Chile, que se llamaba Transformaciones Socioecológicas en América Latina, Crisis, Luchas y Desafíos para el siglo XXI. Esta presentación, de alguna manera, sintetiza algunos avances en mis líneas de investigación que vine haciendo en los últimos años, ¿sí? Que retoman cosas más antiguas y suman cosas más nuevas. Una aclaración, estamos en la Escuela de Economía, pero yo soy socióloga, ¿sí? Entonces el marco teórico con el que trabajo viene más de la sociología. Como un disparador, ¿sí? Para ver por qué lado voy a agarrar ese tema que es tan amplio. En mayo del 2009, en abril del 2009, un investigador argentino del CONICET, Andrés Carrasco, publicó los resultados de una investigación que había hecho en su laboratorio sobre los efectos del glifosato en el desarrollo de los embriones de anfibios, que eran resultados que eran transferibles a los humanos. Esto, él decidió, por la urgencia de lo que implicaba este resultado, decidió publicar avances de su investigación en un reportaje en un medio de comunicación masiva, que es Página 12, y este reportaje, que le hizo un periodista que se llama Darío Aranda, salió en la primera plana del diario, ¿sí? Y fue un escándalo nacional. Digo nacional porque quienes respondieron a esto fueron autoridades nacionales, ¿sí? Empezando por el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Que salieron a refutar lo que él decía, ¿sí? Lo primero que le respondieron fue que los resultados que había dado se habían hecho mal, que la metodología estaba mal y que era incomprensible y que era muy improvisado que un investigador publique sus resultados en un medio de comunicación masiva en vez de a través de una revista científica con todos los pasos que sabemos que hay que cumplir para publicar un artículo académico. Su investigación al año fue publicada en una revista académica muy prestigiosa internacional, los resultados eran los mismos, ¿sí? Pero me interesaba como el proceso social que se dio a partir de esta publicación. Este investigador recibió amenazas anónimas, campañas de desprestigio mediática, presiones políticas, le entraron a su laboratorio, le rompieron material, ¿sí? Y él, a su vez, yo lo entrevisté a él, fue la primera entrevista que yo hice en mi tesis doctoral, y me contó que qué es lo que lo motivó a él a empezar esta investigación, fue que él había participado en un encuentro de la Unión de UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, que era en ese momento como un colectivo que reunía a distintas organizaciones ambientalistas o que trabajaban con cuestiones ambientales, y ahí escuchó a un grupo que se llaman las Madres de Ituzaingó Anexo, que contaban el padecimiento de las poblaciones expuestas a los pesticidas en todas las áreas rurales o periurbanas, ¿sí? De la provincia del país, las zonas fértiles del país. Eso fue lo que motivó, porque no era un tema que él venía trabajando, no estaba en su agenda de investigación. Él cambió su tema de investigación para meterse en este tema. Y eso le implicó un montón de resonancias políticas, ¿sí? Después él siguió muy vinculado con los movimientos sociales y la historia siguió, ¿sí? Y no me voy a detener, pero encontré, hay cierta similitud entre lo que sucedió en el 2009 y lo que sucedió en septiembre del año pasado, en el 2024, cuando Santiago Sarandón, un investigador de la SIC de la provincia de Buenos Aires, ingeniero agrónomo, que fue el impulsor de la agroecología en la Argentina, el que trajo la agroecología a la Argentina, el que fundó la primera cátedra de agroecología en una facultad, en una carrera de ingeniería agronómica. Hubo un pedido de varios profesores, de organizaciones sociales, de estudiantes, de graduados, y de, al momento de jubilarse, darle el título de honoris causa, profesor emérito, perdón, de la Universidad Nacional de La Plata, y hubo un boicot, ¿sí? Por sectores dentro de la universidad, y finalmente no le dieron este título, ¿sí? Y acá vemos, bueno, a la Federación Rural, que es un movimiento social, saliendo a criticar públicamente, a defender a Santiago Sarandón y a denunciar que esto tenía que ver con el tema que él trabajaba, ¿no? Lo mismo había sucedido en su momento con Andrés Carrasco en relación
a la campaña de desprestigio que sufrió. ¿Sí? Muchas organizaciones de afectados y organizaciones ambientales salieron a denunciar que la persecución que estaba sufriendo Carrasco tenía que ver con el tema que él estaba trabajando. ¿Sí? Entonces, estos dos ejemplos, ¿sí?, nos llevan a pensar o a preguntarnos sobre la relación entre los procesos políticos, ¿sí?, y las resistencias de los movimientos sociales o las propuestas de los movimientos sociales y la ciencia, el conocimiento académico, ¿sí?, la relación entre los movimientos sociales y la universidad. Ahora volviendo al índice, voy a contar un poquito del contexto, ¿sí?, en el cual se insertan estos dos procesos de resistencias y promoción de alternativas a la agricultura extractiva en Argentina, un poco el estado de la cuestión desde el cual yo parto, algunas perspectivas teóricas, de las hipótesis lo saqué para que no sea tan largo, preguntas de investigación y algunos datos. Esto, bueno, es un tema que ya venimos hablando en estos seminarios, ¿sí? La agricultura industrial, o sea, a través de la incorporación de los transgénicos, ¿sí?, inicia un nuevo periodo que algunos denominan como la Segunda Revolución Verde, que tiene diversos impactos negativos desde la cuestión de la hiperintensificación productiva, el monocultivo de commodities, la concentración de la tierra, la expansión de la frontera agrícola, el deterioro de la fertilidad de los suelos, la destrucción de la biodiversidad y problemas sanitarios. No me voy a detener mucho en esto porque son cosas que ya venimos hablando. Sí contar que Argentina, a partir de la introducción de la semilla transgénica de la soja, ¿sí?, se convirtió en uno de los principales países exportadores, ¿sí?, y productores de transgénicos, de cultivos transgénicos en Argentina, y que los cultivos transgénicos fueron ocupando el lugar de otros cultivos y de otras actividades agropecuarias en el país. Y que junto con esto, porque la tecnología de la transgénesis, ¿sí?, implica un paquete tecnológico que son las semillas transgénicas y los agrotóxicos, el consumo de agrotóxicos se disparó, ¿sí?, podemos ver desde la introducción de los transgénicos, y esto es gran parte del problema de este problema de la infertilidad de los suelos, los problemas sanitarios de las comunidades que respiran estos químicos, de las comunidades como nosotros que comemos estos alimentos con restos de pesticidas, ¿sí? Ante todos estos problemas surgieron de alguna manera independientemente, por un lado un movimiento de resistencia al uso de los pesticidas, ¿sí?, que lo podríamos llamar como movimiento de pueblos fumigados, y un movimiento de promoción de otro tipo de agricultura, ¿sí?, que se fue articulando principalmente alrededor de la promoción de la agroecología. Estos dos procesos que tuvieron inicios, este inició antes, el de la promoción de la agroecología, podríamos decir que inició antes que el de la resistencia al uso de los plaguicidas, ¿sí?, porque ya venía, es un movimiento que venía como a criticar y promover un tipo de agricultura diferente a la agricultura industrial, incluso previamente a la introducción de los transgénicos. Fue abordado desde distintas disciplinas, ¿sí?, dentro de las ciencias sociales, la sociología rural, los estudios de los movimientos sociales, la ecología política, los estudios de género, estudiaron distintas aristas de estos procesos, ¿sí?, tanto la resistencia al modelo como la promoción de alternativas. Sin embargo, hay algunas cuestiones que yo notaba que quedaban en general fuera de los análisis de este tema en Argentina. Por ejemplo, ¿qué cosmovisiones y conocimientos se producen y movilizan en estos procesos? ¿Quiénes y cómo lo hacen? ¿Con qué incidencia en estos procesos? ¿Sí? Entonces, podríamos decir que un bache empírico que yo encontré en estos estudios previos fue la dimensión epistémico-política de estos fenómenos. Y otra cuestión es la relación entre estos dos procesos, porque en general los que estudian el proceso 1 no estudian el proceso 2 y viceversa, ¿sí? Aparecen como dos temas de estudio separados y me parecía que tenían bastante que ver entre sí. Mi tesis doctoral yo la hice sobre el conflicto por uso de agrotóxicos, ¿sí? Entonces sobre eso ya tengo muchos más datos recolectados. Es el movimiento de pueblos fumigados, las primeras movilizaciones vinculadas a la resistencia al uso de agroquímicos comenzó en los 2000, ¿sí? La soja transgénica se introduce en 1996 y pasados más de 20 años, ¿sí?, de esos primeros reclamos, al día de hoy
podríamos decir que hubo un aumento de la conciencia social, ¿sí? Cuando Andrés Carrasco habló en 2009, la mayoría de la comunidad científica le dio la espalda, ¿sí? Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, hay mucha más conciencia dentro de la academia, dentro de la universidad, lo mismo a nivel social, es un tema del que bastante gente está al tanto. Hubo una promulgación de muchas ordenanzas municipales, ¿sí? Restringiendo el uso de los agrotóxicos en la cercanía de las zonas pobladas, más de 100, y más de 70 fallos judiciales favorables a las comunidades, poniendo límites a las fumigaciones. Después, en el 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó un cambio de metodología de clasificación de los agrotóxicos al SENASA. Otro tema, paréntesis, ¿sí? Hay muchos problemas en la clasificación toxicológica de los pesticidas, ¿sí? Hay más de 100 agrotóxicos que se utilizan en el país que están prohibidos en otros países. Eso no prosperó, digamos, el SENASA no cambió la metodología, pero bueno, está ese pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. En el 2019, una Auditoría General de la Nación que criticó la aprobación de los transgénicos por parte de la CONAVIA, el proceso de aprobación. Y bueno, en las poblaciones, ¿sí? Donde tuvieron ya sea las ordenanzas como los fallos, sí hubo cierto avance en los objetivos a nivel local del movimiento de poder alejar las fumigaciones de las zonas pobladas. Obviamente son pequeñísimos avances, ¿sí? Pero me interesaba entender un poco en estos avances cuál había sido el rol de los conocimientos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo encontré en mi tesis era que el activismo de los científicos, o no solo científicos, sino también abogados, maestras, periodistas, ¿sí? Por eso hablo del activismo experto, y la producción de nuevos conocimientos y cosmovisiones sobre los efectos perjudiciales de los plaguicidas jugaron un rol importante en los avances, en estos pequeños pero a la vez importantes avances, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que yo me hacía era ¿qué pasó con el movimiento agroecológico? ¿Sí? Porque con eso yo dije, bueno, vamos a introducir en el análisis qué pasó con el movimiento agroecológico. El movimiento agroecológico preexiste al movimiento de pueblos fumigados, surge en 1990, es algo que viene de América Latina, ¿sí? Y que es traído a Argentina por ingenieros agrónomos que están interesados, son formados en seminarios internacionales sobre estos temas y con una mirada crítica sobre el modelo de la revolución verde, y empieza a calar en las organizaciones de la agricultura familiar en un primer momento, en el INTA, ¿sí? Y logró sí un mayor grado de institucionalización, podríamos decir, en la academia y en el Estado. Estos es como algunos hallazgos previos, ¿sí? que vienen antes de las preguntas de investigación, que están acá. O sea, con toda esta información yo me hice estas preguntas que tienen que ver con qué características y dinámicas de funcionamiento asumió el activismo experto en cada proceso, qué conocimientos y cosmovisiones se produjeron y movilizaron en cada proceso, cómo y quiénes participaron en la producción y movilización de estos conocimientos, cosmovisiones, cómo incidieron el activismo experto y la producción de nuevos conocimientos o cosmovisiones en los avances de ambos movimientos. ¿Con qué marco conceptual me manejé? Podríamos decir que dentro de hay dos campos, ¿sí? El estudio de los movimientos sociales y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que abordaron de distintas maneras el tema de la relación entre los movimientos sociales y la ciencia o el conocimiento, ¿sí? Dentro de los movimientos sociales, los primeros que empezaron a hablar de la dimensión cognitiva de los movimientos sociales, ¿sí? Y cómo los movimientos sociales pueden aportar a generar nuevas cosmovisiones y nuevas agendas de investigación científica también, como en el caso de Carrasco que les conté antes. Fueron Eyerman y Jamison, ¿sí? Con un libro que se llamaba muy parecido, el título era este. Y dentro del otro lado, ¿sí? Tenemos
a Epstein y Moore, ¿sí? Que estuvieron estudiando cómo es el activismo de los científicos, ¿sí? Qué pasa cuando los científicos se unen y empiezan a hacer declaraciones e intentan intervenir públicamente en procesos políticos. Y otros dos conceptos que yo los retomo también en mi investigación son el de la red de expertos movilizados, de Frickel, que plantea que este activismo científico no se hace de manera aislada e individual, ¿sí? Sino que es un proceso colectivo y que los científicos que se involucran políticamente en distintos temas lo hacen en general de manera colectiva y funcionan en red, ¿sí? Que tienden redes de colaboración entre ellos y los movimientos sociales. Y por otro lado, otro concepto que es el de red de experticia de Eyal, que es muy parecido al otro, ¿sí? De hecho en español hasta que casi que se confunden los términos, ¿sí? Pero que está más enfocado en cómo se produce conocimiento, ¿sí? Y en la idea de proponer una mirada no esencialista del conocimiento, ¿sí? El conocimiento no es lo que posee una persona, sino algo que puede circular en una red. Y en esta red pueden participar distintos actores, entre ellos activistas, entre ellos movimientos sociales, ¿sí? Entonces uno está más centrado en el rol político de los científicos y el otro está más centrado en la producción de conocimiento. Bueno, en estas preguntas de alguna manera yo incorporo en mis lentes con los que voy al campo a hacer la investigación, incorporo estos conceptos. ¿Con qué metodología trabajé? Observación participante, entrevistas en profundidad, construcción y análisis de bases de datos, análisis cualitativo y cuantitativo de redes de actores. Bueno, los hallazgos, ya me queda la mitad del tiempo. Algunos hallazgos, sí, que fui desarrollando en este tiempo que llevo investigando estos temas. En algunos procesos, sí, acá tenemos resistencia, ¿sí? Liderada por el Movimiento Paren de Fumigar, y promoción de alternativa, liderada por el Movimiento por la Agroecología, ¿sí? En ambos casos, el activismo experto y la producción de nuevos conocimientos y cosmovisiones jugaron un rol importante en los avances que se lograron, ¿sí? En ambos casos, el activismo experto se organizó en redes, ¿sí? Yo pude reconstruir, no de manera exhaustiva, pero sí bastante bien, las redes que operan en los dos procesos, ¿sí? Las redes de expertos, ¿sí? Que involucran a distintos perfiles de expertos. Ahora me voy a meter más con eso. Y en ambos casos se produjeron y movilizaron distintos tipos de conocimiento con la participación tanto de profesionales como afectados o productores organizados en redes de expertos. Perdón, esta es una hipótesis, ¿sí? Todavía no la demostré. En esa es en la que estoy trabajando ahora, ¿sí? Estaba en rojo y no sé qué pasó en todo el medio. Bueno, metiéndonos un poco más en el tema de las redes, de los expertos movilizados. Podríamos decir que coexisten dos redes de expertos movilizados que son independientes, ¿sí? Aunque se relacionan entre sí, ¿sí? Por un lado, son relativamente independientes, tienen dinámicas, ¿sí? De funcionamiento diferente, tienen formas de encuadrar los temas, ¿sí? Diferentes, y están relacionadas con distintas organizaciones sociales, aunque su accionar se complementó y se fortaleció mutuamente, ¿sí? No sin tensiones, ¿sí? Hubo en varios momentos, así como hubo tensiones entre los promotores de la agroecología y quienes resistían el uso de los pesticidas, también hubo tensiones en las redes de los expertos que acompañan a ambos movimientos. En la red 1, ¿sí? En la que está vinculada principalmente con las organizaciones que conforman el movimiento de pueblos fumigados, el principal objetivo es denunciar los efectos de los plaguicidas para restringir su uso. ¿Quiénes son los actores que forman parte de estas redes? Científicos, científicas, principalmente biólogos, profesionales de la salud, químicos, ¿sí? Todos aquellos que estudian los temas vinculados a impactos de los agroquímicos. ¿Y qué organizaciones sociales? Colectivos principalmente de afectados, ¿sí? Vecinos autoconvocados en asambleas, ¿sí? De los llamados pueblos fumigados, asambleas ciudadanas, ONGs que acompañan estos reclamos, algunas organizaciones principalmente ambientalistas. Y en la red 2 es la red de expertos que está ligada al movimiento agroecológico. El objetivo es promover la agroecología,
son principalmente ingenieros o ingenieras agrónomos, agrónomas, técnicos y técnicas, químicos, biólogos, especialistas en ciencias de la tierra. ¿Y con qué organizaciones están vinculados? Asociaciones de productores familiares, organizaciones campesinas e indígenas, cooperativas, productores extensivos o intensivos. A pesar de estas diferencias, también hay similitudes entre estas dos redes. Por un lado, ambas son amplias, con contornos difusos, ¿sí? Cuando hablamos de estas redes, son redes informales en las que es muy fácil entrar y salir, ¿sí? Entonces eso también hace que vayan cambiando mucho a lo largo del tiempo, y por eso es importante estudiar su evolución en un periodo de tiempo amplio, ¿sí? Son híbridas en el sentido que no están ancladas en instituciones académicas solamente, ¿sí? Sino que tienen una pata en la academia y otra pata en las organizaciones sociales. Muchas veces se superponen, ¿sí? Organizan cosas en conjunto, colaboran, incluso hay a veces división de tareas, ¿sí? Por ejemplo, doy un ejemplo así. En esta red, uno de los grupos de expertos que conforman esta red es el grupo de médicos de Rosario, ¿sí? Que llevan a cabo los campamentos sanitarios, y ellos muchas veces se ponían de acuerdo con ingenieros agrónomos de RENAMA, y decían, bueno, nosotros presentamos los resultados de un relevamiento epidemiológico que da más tasas de cáncer en el pueblo, bueno, que da malas noticias, por decirlo de una manera simple, ¿sí? Y coordinamos para que después venga una charla de RENAMA y decir, bueno, vamos a promover otro tipo de agricultura, ¿sí? Entonces a eso me refiero con que en momentos colaboran estas redes, ¿sí? Y los miembros de estas redes. Y se encuentran también en algunos espacios, pero cada una tiene sus espacios como epicentros diferentes de encuentro, ¿sí? Por ejemplo, esta red se encuentra muchísimo tiene como lugar de encuentro de los miembros, ¿sí? Porque muchas veces son personas que viven en distintos lugares del país, ¿sí? Se encuentran en los congresos de salud socioambiental que se organizan en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Medicina, y esta otra red se encuentra hoy en día en los Congresos Nacionales de Agroecología, ¿sí? Son dos congresos, ¿sí? Que ambos congresos tienen una modalidad muy particular, que no son los típicos congresos académicos, porque siempre invitan también a que se presenten relatos de experiencias. En los comités de los organizativos hay miembros de movimientos sociales, ¿sí? Y no son eso, no es que esperan hallazgos novedosos nada más de trabajos científicos, sino que son congresos en ese sentido distintos, ¿no? Bueno, otros hallazgos más que tienen que ver con los procesos y las dinámicas de cada una de las redes y la relación con los movimientos. En el primer caso de la resistencia, es interesante porque esto es bastante diferente de cómo se dio una cosa y la otra. Es como que en el caso de la resistencia fueron los afectados y los vecinos los que fueron de alguna manera a tocarle la puerta primero a los médicos de las salitas de atención de la salud que tenían más cerca, después a los médicos de los hospitales, ¿sí? Y después recién a la universidad, a los investigadores, ¿sí? A pedirles qué nos está pasando, nos estamos enfermando más de lo que nos veníamos enfermando de estos temas, no entendemos qué está pasando, ¿sí? Fueron ellos los que fueron a pedirle de alguna manera a los expertos, ¿sí? Que se empiecen a ocupar de estos temas, ¿sí? En cambio, en el otro caso, fue un poco al revés. Fueron los ingenieros agrónomos que se formaron en seminarios internacionales sobre esta nueva forma de hacer agricultura, que se acercaron a las organizaciones de agricultura familiar a decirles, miren, estas técnicas les van a servir más, ¿sí? Como que vino, en un caso fue más de abajo hacia arriba y en el otro caso más de arriba hacia abajo, el vínculo de estos expertos con los movimientos o las organizaciones sociales. ¿Qué más? Bueno, en este sentido, un hallazgo importante es que yo pude ver la emergencia de un nuevo campo de conocimiento en Argentina sobre el estudio de los pesticidas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una imagen sobre pero bueno, podríamos decir que en este caso de la red que está más trabajando con la resistencia es una red de alguna manera que viene como a
con una estrategia más reactiva, ¿sí? Más defensiva, ¿sí? Que al fin y al cabo el objetivo es denunciar los efectos y como mucho lograr que se alejen los agroquímicos de los centros poblados, y en el otro caso es más propositiva, ¿sí? Es como, bueno, venimos a promover un nuevo modelo de agricultura, ¿sí? En este caso la red siempre se ha mantenido como más en la sombra, ¿sí? Porque los efectos, las represalias, por así decirlo, para varios de los investigadores fueron bastante duras, bastante más duras que en el otro caso. Tuvieron mucho más obstáculos para institucionalizarse. Por ejemplo, los campamentos sanitarios fueron, después de 9 años de funcionamiento, fueron desmantelados de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, ¿sí? Tuvieron un montón de problemas para sostenerse en el tiempo y finalmente los echaron. Más dificultad para visibilizar las demandas, más dificultades para penetrar en el Estado, y en cambio la otra red fue siempre más pública, ¿sí? Porque siempre es mucho más fácil además hablar por la positiva que hablar por la negativa o denunciar, o esa es una idea mía, ¿no? No sé, pero sí la red fue más pública, tuvo más nivel de institucionalización, más capacidad para visibilizar las demandas y más capacidad para penetrar en el Estado. Por ejemplo, se creó en el 2019 la Dirección Nacional de Agroecología dentro del Ministerio de Agricultura, que ya se ha desmantelado, pero existió. O sea, llegaron a ocupar roles en el Estado de promoción de la agroecología. Bueno, ya no tenemos tiempo, pero acá como que esto lo construí con Carolina, con trabajo en equipo, de tratar de identificar todos los pequeños colectivos más o menos institucionalizados que formaron parte de una y de otra red en algún momento del tiempo, ¿sí? Porque como les decía, estas redes son dinámicas, entonces por ahí en algún momento estuvo presente un colectivo y en otro momento se fue, ¿sí? Y acá tenemos, estos son movimientos sociales, Estado, profesionales y comunidades afectadas, y en el caso de la agroecología, lo mismo, pero acá en vez de afectados serían los productores, ¿no? Los que están del lado más de los territorios y los involucrados directos, ¿no? Con estos temas. Bueno, acá lo que les decía, que Argentina a partir del 2000 se convirtió en el segundo país con mayor producción de artículos científicos sobre los efectos ambientales y sanitarios del glifosato. Esto es una investigación de unos uruguayos, ¿sí? Que analizaron la producción internacional sobre artículos sobre glifosato, solamente glifosato, ¿sí? Y analizaron, a su vez lo dividieron en temas, ¿sí? Porque hay artículos sobre glifosato que son sobre cómo mejorar el uso del glifosato, ¿sí? No son para nada críticos. Los artículos más críticos tenían que ver con los efectos ambientales y sanitarios, ¿no? Y Argentina en el 2000, según esta investigación, se conforma como un país líder en la producción de este tipo de conocimiento. Eso actualmente estamos trabajando en esto con Scott Flickel, que es un coautor de un trabajo que estamos haciendo ahora, de tratar de ver qué pasa a nivel de la producción de artículos científicos sobre pesticidas en general, no solo glifosato, en Argentina, ¿sí? Y el primer intento de reconstruir esto lo hicimos a partir de la base de datos Scopus, ¿sí? Donde pudimos ver, estos son los estudios sobre el glifosato, ¿sí? Y cómo va aumentando en el tiempo, y estos son sobre otros químicos, ¿sí? Acá empiezan las primeras movilizaciones, ¿sí? Bueno, estos son hitos en el conflicto, ¿sí? Que no se los expliqué todos, ¿sí? Pero podemos ver cómo a medida que la movilización avanza, ¿sí? Hay una mayor producción científica de estos temas, ¿sí? No puedo todavía demostrar la relación causal entre una cosa y otra, pero uno podría pensar que hay una relación, ¿sí? Entonces, un próximo paso será empezar a entrevistar a los investigadores que hicieron estas producciones científicas, ¿sí? A ver si fue algo parecido a lo que le pasó a Carrasco, ¿sí? Que ellos trabajaban otros temas y empezaron a trabajar esto, o no, o trabajaban estos temas y se involucraron con los movimientos sociales. Bueno, todo eso es un trabajo que estoy haciendo todavía. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que la mayoría de las ordenanzas municipales que restringieron el uso de los pesticidas en muchas localidades del país, los fallos favorables a las comunidades,
siempre citaron algunos de esos artículos. Bueno, no siempre, pero la gran mayoría de las veces citaron esos artículos. Y hay un compilado de los fallos, ¿sí?, que lo compiló la ONG Naturaleza de Derechos, que uno puede ver en todos los fallos, o sea, ahí aparecen los fallos y las citas a los artículos científicos, y al principio lo prologa Cabaleiro, que es uno de los abogados que ha llevado la gran mayoría de estos casos defendiendo del lado de las comunidades, y hablando él mismo de la importancia de esta ciencia, de estos conocimientos que se producen en la universidad. Dice la importancia que tiene esta ciencia independiente, esta ciencia que se produce, o sea, la utilidad social que tuvo en los casos judiciales la producción de estos papers. O sea, no fueron papers que solamente se quedaron en las bibliotecas, ¿sí?, sino que fueron movilizados. Por eso cuando yo me pregunto sobre la movilización del conocimiento, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué se hizo con esas investigaciones? Y bueno, para cerrar, nada, o sea, me quedo con esto de la importancia de continuar estudiando fenómenos que hasta ahora fueron más bien relegados en el estudio de las resistencias sociales al extractivismo en América Latina, que tiene que ver con las complejas y dinámicas relaciones entre los expertos, los conocimientos y los movimientos sociales. A su vez, a mí me parecieron muy útiles estos dos conceptos de redes de expertos movilizados y redes de experticia, porque me permitió no quedarme solo con qué hicieron Andrés Carrasco y Santiago Sarandón, ¿sí?, por el movimiento de agroecología o contra los pesticidas, sino ver que había un montón más de actores involucrados, profesionales, ¿sí?, involucrando su experticia y su conocimiento y aportando un montón. Entonces me pareció súper interesante este enfoque de red y simétrico que provee estos dos autores del campo de los campos sociales estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y bueno, y la importancia de analizar la dinámica de estas redes y movimientos en periodos de tiempo amplio, ¿sí?, para poder ver cómo van cambiando, cómo van fluctuando y poder entender mejor los impactos. Bueno, eso es todo. Gracias.